Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha descartado reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pese al dictamen de la Comisión de Venecia, que considera que el modelo español no cumple con los estándares europeos de independencia y responde así a criterios discrecionales. Lo que dice la Comisión de Venecia es que lo ideal es que los jueces elijan a los jueces y no el modelo en el que las Cortes designan a los 12 vocales de procedencia judicial. Félix Bolaños insiste en que el actual sistema fue fruto de un pacto de Estado avalado por el Congreso y el Tribunal Constitucional y que solo podría modificarse por un consenso equivalente. Sin embargo, esta postura incumple el compromiso asumido por el PP y el PSOE en Bruselas en el año 2024, cuando se repartieron los cargos con la condición de presentar una reforma que devolviera a los jueces la elección de sus representantes. El dictamen de la Comisión de Venecia no es vinculante, es tan solo un aviso y una recomendación, pero ya algunas asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria o el Foro Judicial Independiente han pedido al Consejo General del Poder Judicial que adapte su propuesta a las recomendaciones europeas, mientras que el Gobierno y en particular Félix Bolaños insiste en mantener el modelo actual. Bueno, pues recuerdan ustedes ese pacto alcanzado por González Pons, por Bolaños, en presencia de un comisario europeo que ahora está siendo investigado por blanqueo de dinero. ¿Recuerdan ustedes cómo se vendió aquello? No, vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial otra vez, repartiéndonos los jueces entre PSOE y PP y otorgándole al PSOE el control, porque la presidencia al final fue a parar a la candidata del sector, entre comillas, progresista, con lo cual siempre tiene el voto de calidad. Pero entregamos la justicia al PSOE porque ya es la última vez, porque el compromiso incluye también el modificar el sistema de elección de los jueces. ¿Recuerdan aquello que el PP dijo a sus electores? Que llegaba al pacto con el PSOE, pero porque ya tenían la garantía de que la siguiente vez los jueces elegirían a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto, pues ha pasado el tiempo y no hay nueva norma de elección del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, pues se ha producido o bien que el PSOE engañó de nuevo al PP, en cuyo caso, hombre, pues ya cuando te engañan tantas veces es que eres idiota y lo mejor es que te vayas a tu casa y te dediques a otra cosa que no sea la política. O más bien, el PP volvió a engañar a sus electores. Yo me inclino más por lo segundo, creo que de idiotas no tienen un pelo. El caso es que Bolaños no se corta y dice que por supuesto no se va a reformar el sistema de elección de los jueces. ¿Hará algo el PP? En vista de que no se cumple esa promesa que iba añadida al reparto de sillones en el Consejo General del Poder Judicial. Pues por supuesto no hará nada el PP, porque era todo una farsa. De lo que se trataba era de repartirse de nuevo el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE, con este PSOE, el de los pactos con todos los antiespañoles, el de Sánchez, el jefe de la trama corrupta. Se trataba de repartirse otra vez los miembros del Consejo General del Poder Judicial con este PSOE, y bueno, pues había que venderle al electorado de alguna manera ese pacto. Y qué mejor manera que decir, no, pero modificaremos el sistema de elección. Mentira. Y Bolaños lo dice muy clarito, que le importa un bledo que la Comisión de Venecia diga que hay que volver al sistema originalmente establecido en la Constitución, de que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Dice Bolaños que no lo va a hacer y ya está. Luego algunos dicen que hay que tener confianza en que Europa nos proteja de Sánchez. Qué risa. Vamos, Europa, por supuesto, en ningún caso nos va a proteger de alguien, Sánchez, que es enormemente útil para determinadas instancias de la Unión Europea, dado que
permite utilizar a España como campo de experimentación y como vanguardia de ciertas políticas, por ejemplo, pues todas las políticas que si reconocer al Estado palestino, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las políticas de género, donde España se lanzó a ese campo años antes de que en otros países se hiciera lo mismo, y de hecho en prácticamente ningún país europeo existe esa asimetría penal que sin embargo sí existe en España. La casta política española nos ha vendido hace mucho tiempo como campo de experimentación y de determinadas políticas demenciales, y bueno, pues eso tiene su utilidad, oiga. Así que desde Europa ustedes no esperen salvación. A lo mejor desde Washington, quizá. Bueno, envían a juicio al hermano de un socialista. No me lo puedo creer. Esto debe de ser una errata. Escuche. El juez de instrucción número 4 de Valencia decidió enviar a juicio a Francis Puig, el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, por presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental. También irá a juicio su socio Juan Enrique Adel por haber recibido una serie de subvenciones públicas entre los años 2015 y 2018. Ambos están acusados de falsear facturas y justificar gastos inexistentes para obtener esas ayudas públicas al fomento del valenciano en medios de comunicación. El magistrado ha impuesto una fianza de más de 140.000 euros a Francis Puig y de casi 100.000 euros a Adel, bajo advertencia de embargo si no se abonan. Aunque el juez descarta el delito de fraude de subvenciones porque se debe aplicar la legislación anterior a 2019, sí que considera que hubo un trasvase ilícito de fondos públicos. El caso está impulsado por la asociación AMAT y la senadora del PP, Eva Ortiz, y va a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia. Bueno, pues llega a juicio uno de los casos relativos a la familia de Ximo Puig, porque hay varios. Resulta enormemente curioso el cómo pues aquí hay ciertas familias metidas en todo tipo de guarrerías presuntas y pues como que no pasa nada. El hermano de Ximo Puig va a juicio, le piden 140.000 euros de fianza. El hermano de Pedro Sánchez va a juicio. La mujer de Pedro Sánchez pues está a un pasito, pero sin embargo pues recuerdo cómo aquí se realizó una cacería contra Ayuso por el tema de su hermano, que no había nada de nada, ni había ninguna irregularidad, ni por supuesto aquello fue a ningún sitio, pero la cacería que le hizo la izquierda a Ayuso fue brutal, cuando no había nada. Y aquí tenemos ya que va a juicio Ximo Puig, el hermano de Ximo Puig. Va a juicio el hermano de Pedro Sánchez. Ahí sí hay algo en ambos casos. Y no pasa nada. El Partido Socialista no se disuelve como organización criminal que es. Ahí siguen con todo el morro del mundo. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? Pues no sé, quizá es que en el otro lado no ha habido nunca un deseo de acabar con el adversario como el que en la izquierda hay. Y eso, lejos de ser una virtud, pues es un defecto. En una democracia normal, es decir, donde existe el respeto, donde la gente, el gobernante pues no miente, el gobernante no roba a mansalva, el gobernante pues hombre, si sale cualquier cosa que pone en duda su honorabilidad, sale inmediatamente a dar explicaciones. Vamos, lo que viene siendo una democracia, pues no hay que acabar con el adversario. Hay que entender que puede haber distintas maneras de pensar sobre cómo organizar los asuntos públicos y por tanto pues someterse a la voluntad del pueblo, que en las urnas decide quién tiene razón. Punto. Eso en una democracia normal. Pero en todo Occidente, y en lo que a nosotros nos afecta en España, hace muchísimas décadas que la izquierda progre está en modo destroyer. Quiere acabar con el adversario. No admite que exista ningún tipo de discrepancia. Bueno,
pues cuando el enemigo está en modo destroyer, tú lo que no puedes hacer es el capullo. Tú no puedes dejar que te estén machacando y pelear con una mano atada a la espalda. Si el enemigo está en modo destroyer, pues lo siento, pero no te queda más remedio que ponerte en modo destroyer tú. Y el problema es que durante muchas décadas el Partido Popular nunca ha estado en modo destroyer. Al contrario, siempre ha estado en modo ¡ay, ay, que me pegan! ¡Ay, ay, qué malos son estos del PSOE! No, ¿cómo que qué malos son? Hay que echarles. Fuera, todos. Pues no. Resulta que el Partido Socialista se dedicaba a repartir prebendas entre sus afines, aprovechando los resortes del gobierno, y cuando había cambio de gobierno, el PP se dedicaba a repartir prebendas entre los afines al PSOE también. Con lo cual, pues al final, lo que sucede es que la propaganda funciona siempre del lado del Partido Socialista. Bueno, ahora las cosas han cambiado y afortunadamente pues hay otra fuerza política compitiendo en España y que desde luego no tiene ningún complejo de inferioridad ni mentalidad de víctima, y que lo que está haciendo es sentar en el banquillo a todo lo que se relaciona con las corruptelas de Sánchez y a todo aquello que supone pues un atentado contra el sentido común, contra el país y contra el patrimonio público. Por ejemplo, pues Vox ya ha anunciado una querella contra las dos imbéciles de una organización llamada Futuro Vegetal, que han dañado un cuadro en el Museo Naval el otro día. A ver si con un poco de suerte las metemos en la cárcel, ¿no? Bueno, quien ya no podrá ingresar en la cárcel son los 6 ocupantes de otra narcolancha que Estados Unidos ha destruido hace no demasiadas horas en las costas venezolanas. Estados Unidos destruye una narcolancha frente a la costa de Venezuela. En su lucha contra los cárteles de la droga que pretenden entrar mercancía en territorio norteamericano, Donald Trump ha anunciado a través de sus redes sociales que han muerto 6 narcoterroristas. Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación portaba narcóticos. Con esta última destrucción de la narcolancha, ya son 5 operaciones militares de similares características las que se han llevado a cabo durante la administración Trump contra el tráfico de drogas en el Mar Caribe en las últimas semanas. Bueno, les preguntamos hoy en nuestra Twitter encuesta, en nuestra libre encuesta, ¿qué es lo que opinan ustedes que Trump va a intentar solucionar a continuación? Después de haber encarrilado lo de Oriente Medio, ¿se va a dedicar a lo de Ucrania en cuerpo y alma? ¿Se va a dedicar a lo de Venezuela? ¿Se va a dedicar a alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra? En lo de Venezuela parece que las cosas avanzan, pero de una manera subterránea. Por ejemplo, el New York Times informaba hace unos días de que Maduro había enviado un emisario a Washington ofreciendo un pacto, ofreciéndole a Estados Unidos el control del oro, los recursos minerales y el petróleo venezolanos, y ofreciéndole también romper con Irán, con Rusia y con China, a cambio de que Estados Unidos aceptara que Maduro continuara en el poder. Trump le respondió pues que hablara con sus amigos cubanos, les pidiera un coiba y se lo fumara, porque no había posibilidad de pacto ninguno. Con lo cual, pues estamos todos a la espera de ver cuándo Maduro cae. Menudean los análisis que hablan de grietas en el régimen, de nervios en el régimen. Maduro parece que ha entendido ya que no hay salida negociada posible, que lo único que se puede negociar es pues su marcha al exilio, y que el paso a la democracia en Venezuela pues es inevitable. En todo esto ha irrumpido además una cosa pues bastante inesperada, que es ese premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Todos esperábamos que el premio Nobel de la Paz se otorgara pues a algún otro progre por alguna otra estupidez, como se acostumbra, pero no, esta vez se ha otorgado a alguien que verdaderamente sí es una luchadora por la libertad. Sí es alguien que ha sacrificado mucho de su vida para conseguir que los venezolanos salgan de ese estado de opresión, terror y miseria en el que viven.
lo cual pues nos ha sorprendido a todos. Estamos tan acostumbrados al mal que ver que alguien hace el bien, pues decimos, caramba, qué cosas, qué está pasando aquí. Bueno, pues para el régimen venezolano ha sido otro mazazo más. El tiempo de Maduro se ha acabado, incluso en revistas y medios progres americanos, pues empiezan los análisis sobre cómo será el postmadurismo, el postchavismo, por qué se tiene que ir Maduro del poder, etcétera, etcétera, lo cual indica que antes o después se va a ir Maduro. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando se va a ir? Pues no lo sabemos. Ya no cuenta con ningún apoyo exterior. Los diplomáticos, perdón, las familias de los diplomáticos rusos, por ejemplo, parece ser, por las informaciones que llegan, que han abandonado Venezuela, lo cual no es algo muy prometedor para el dictador Maduro. Bueno, Estados Unidos está jugando a la carta de la presión y parece que no tiene ninguna prisa Trump, pero me da que lo mismo pasamos a segunda fase en algún momento y que empieza algo que Estados Unidos ya anunció hace semanas, que son operaciones en tierra contra la infraestructura de toda la red de distribución de narcóticos en Venezuela. Y mientras que Estados Unidos pues está aumentando la presión sobre Maduro poco a poco, y mientras que se deshoja la margarita sobre si habrá intervención, no habrá intervención, habrá huida de Maduro, no habrá huida de Maduro, pues aquí en Europa continuamos con el lento camino hacia, iba a decir hacia la nada, pero no, continuamos con el lento camino hacia el precipicio. Escuchen lo que ha pasado en una carrera popular en Londres. Les hablamos ahora de una noticia que nos llega desde Reino Unido y que está generando mucha polémica. En una carrera popular organizada por una mezquita de Londres se ha prohibido participar a las mujeres de más de 12 años, es decir, una clara discriminación al sexo femenino amparados en motivos religiosos. Esta carrera benéfica musulmana se promocionaba como algo familiar e inclusivo, y lo cierto es que la autoridad local competente y que es responsable de dar los permisos, concretamente un exconcejal laborista musulmán nacido en Bangladesh, no ha puesto objeciones al respecto. Esta carrera está despertando numerosas críticas en Reino Unido porque ejemplifica la imposición de los valores restrictivos de la Sharia que prevalecen, al parecer, sobre las leyes británicas. Bueno, pues ¿cómo podemos calificar a un país que permite este tipo de cosas? Porque evidentemente si se prohíbe en esta carrera solidaria musulmana que participen las mujeres mayores de 12 años, es porque las mujeres mayores de 12 años, en fin, son impuras a ojos de determinados fanáticos. ¿Por qué se permite esto en Occidente? ¿Se permitiría esto si fuera una organización católica y no una organización musulmana? ¿Por qué permitimos a los miembros de una determinada religión cosas que no permitiríamos a los miembros de otras religiones? ¿A qué se debe esa sumisión al Islam? Bueno, pues se debe a algo muy simple. Hay una parte de la izquierda occidental que odia a Occidente, odia aquello en lo que Occidente se fundó, odia la democracia, odia la libertad, odia el capitalismo, odia que todo eso haya conducido al ascenso de Occidente en detrimento de otras ideologías totalitarias, caducas e ineficientes. Y bueno, pues dentro de lo que es su odio a Occidente, entienden que hay que aliarse con cualquiera que odie a Occidente. Esa alianza nada santa que se ha dado en llamar el islamoizquierdismo, es decir, gente que desde planteamientos de extrema izquierda pues se acerca al Islam para utilizarlo como compañero de viaje contra Occidente.
Y bueno, pues eso se está traduciendo en muchísimas cosas. Se está traduciendo, por ejemplo, en el reemplazo demográfico que es producto de una inmigración masiva. Se está traduciendo en el abandono o ridiculización de todo lo que sea tradición europea, todo lo que tenga que ver con nuestra herencia judeocristiana, y su sustitución por una especie de buenismo tolerante que permite que cosas que van en contra directamente de las libertades fundamentales en Europa pues se generalicen. Somos los propios europeos, impulsados por una extrema izquierda enloquecida, los que estamos consiguiendo que en determinados barrios de Europa ya no se pueda entrar. No puede entrar nadie, ni siquiera la policía, a las zonas no-go. Estamos consiguiendo transformar países que eran remansos de paz, por ejemplo Suecia, en auténticos destacamentos del salvaje oeste, donde se resuelven a tiros y a bombazos las diferencias entre bandas mafiosas. Estamos consiguiendo que haya bandas de narcotraficantes de origen musulmán que se hacen con toda una serie de territorios, por ejemplo la mocromafia y lo que está pasando en los Países Bajos, y está empezando a pasar en España. Estamos permitiendo que en ciertas zonas de Europa la ley no rija, sino que rija la ley islámica. Repito la pregunta: si quien hubiera impuesto que no puedan correr las mujeres mayores de 12 años una carrera popular solidaria en Londres hubiera sido la Iglesia Católica en vez de una organización musulmana, ¿se habría tolerado semejante cosa? Entonces, ¿por qué se tolera a los musulmanes lo que a los no musulmanes no se les tolera? En fin, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Saludos, muy buenos días. Hoy en Voz les seguimos informando del acuerdo de paz en Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que los 20 israelíes que Hamás tenía capturados con vida ya han llegado a sus hogares. Mientras tanto, los cuerpos sin vida del resto de rehenes que tenía el grupo terrorista serán devueltos a sus familias, tal y como Hamás se ha comprometido a hacerlo. Tras haber liderado este acuerdo de paz, Donald Trump ha recibido halagos desde todas partes, incluido desde algunos de sus rivales políticos. Los expresidentes de los Estados Unidos, Joe Biden y Bill Clinton, y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros, se han deshecho en elogios hacia Donald Trump. Cambiamos de asunto. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán próximamente para hablar sobre sus políticas comerciales. Esta noticia ha salido el mismo día que los aranceles que ha impuesto Donald Trump a la madera, los muebles y el mobiliario de cocina importados desde el extranjero han entrado en vigor. El gravamen sobre estos productos es del 25% hasta el 1 de enero, fecha en la que pasarán a ser de entre el 30 y el 50%. Otra de las noticias que les traemos en Voz es la destrucción de una nueva narcolancha a manos de Estados Unidos. En el ataque que se produjo enfrente de la costa de Venezuela han muerto 6 narcoterroristas, tal y como ha confirmado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un alto cargo de la Reserva Federal se ha posicionado a favor de que el Banco Central de los Estados Unidos aplique 2 nuevos recortes en los tipos de interés antes de que acabe este año. Otro asunto: la administración Trump ha proclamado el 14 de octubre como el Día Nacional en recuerdo de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre. Y terminamos con el Airbus A320, que se ha convertido en el avión más vendido de la historia, superando al Boeing 737. Ya saben que para ampliar estas noticias y conocer otras informaciones pueden visitar nuestra página web voz.us, nuestra aplicación móvil y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después breve pausa publicitaria y a la tertulia.